Con ustedes, de verdad, soy el hermano Juan del Hogar Clínica San Rafael, soy ecuatoriano, llevo hasta 10 años. Reflexiones teológicas del sufrimiento humano y tenemos, primero, el sufrimiento camino hacia la vida. Recuerde que no somos eternos, somos caducos y ya vamos teniendo nuestros achaques también. Y cómo nosotros poder acompañar en ese sufrimiento, en esa debilidad al paciente, porque también necesita de nuestro apoyo, y ustedes que están trabajando con enfermos y pacientes necesitan de su ayuda, necesitan de su apoyo, necesitan de sus manos, necesitan de su vista, necesitan de su ser para poder acompañar. Por lo tanto, comprender y aceptar el sufrimiento no ha sido ni es fácil. La palabra de Dios ha abordado el tema del sufrimiento desde los inicios. Recuerden, desde los inicios estamos sufriendo la humanidad. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Y si el que obedece no peca, dice, entonces hemos desobedecido al instante mayor que es un ser supremo. Recuerden, con Adán y Eva, con Caín y Abel, desde ahí por la desobediencia viene el pecado y viene la muerte. Entonces el tema del sufrimiento viene desde nuestra historia de la salvación. Por lo tanto, Dios, siendo bueno, hace existir al hombre en el universo desde su bondad. Crea al hombre como unos bienes preternaturales y al hombre los pierde desde el mal uso de la libertad, su desobediencia. Entonces nosotros tenemos un libre albedrío, y recién en la palabra del Señor decían esta semana, he puesto en ti ante la vida y ante la muerte. ¿Qué decides tú? Y si decides la vida, yo te bendeciré a ti y a toda tu familia. Entonces también está el libre albedrío de cómo nosotros poder utilizar nuestra razón, nuestro ser, nuestra sabiduría al uso al paciente, es decir, cómo yo también con esta libertad voy a atender bien al paciente, cómo yo le voy a servir, cómo yo le voy a acompañar. ¿Entienden? Entonces es tu libertad, porque a veces también nos levantamos con el pie izquierdo, estamos de mal humor, y a lo mejor eso también se refleja en el acompañamiento y ya no es integral, sino es mi carácter y lo que yo estoy decidiendo en ese momento. Entonces el ser humano va a tener que sufrir, va a tener que trabajar, va a tener que morir. Lo dice, trabajarás con el sudor de tu frente y tú parirás y tendrás dolor, le dice a Eva. Entonces desde el principio, por esa desobediencia, viene el pecado original. Queremos saber cuál es la presencia de Dios en el sufrimiento humano y partimos de ejemplos concretos de la historia de la salvación. Por eso decimos que esto no es una fábula, sino todos estamos integrados en esta historia de la salvación. Recuerden que venimos de nuestros antepasados, venimos de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, y venimos de una historia de salvación. El libro del Job y los cantos del siervo de Yahvé son elementos que tratan de explicar que el mal uso de la libertad del hombre hace lo que somos, bienes finitos y no bienes infinitos como Dios. O sea, somos seres caducos, que estamos buscando esa perfección y esa santidad. Pero en esa lucha llevando bien nuestra libertad, nuestro propósito de ser mejores cada día. Con paciencia, pero con perseverancia. Y este tiempo de Cuaresma es fundamental, porque es un tiempo de tomar conciencia por dónde estoy caminando, qué tengo que dejar, qué tengo que convertir, qué tengo que dejarme transformar por el Señor para llegar a esa Pascua definitiva que es la resurrección. Cuestionamientos. ¿Tú qué piensas? ¿Acaso el dolor es un castigo de parte de la divinidad? En el Antiguo Testamento se pensaba que era un castigo la enfermedad. Les decía que porque habías pecado te daba ese castigo y era una enfermedad. Por ejemplo, los que recién salió también el caso del leproso, que estaba leproso y era apartado totalmente de la sociedad. Y yo ponía el ejemplo no solo del leproso, por ejemplo, en esa época donde existía el SIDA y sigue existiendo, nadie quería contaminarse, ni siquiera o topar un plato o una taza. Con el COVID que vivimos todos juntos, también nosotros tuvimos COVID y a veces también nos apartaban. Hasta ahora mismo la persona que tose, ¿me entienden? Entonces es como en el Antiguo Testamento se veía como el pecado, como el pecado se manifestaba en la enfermedad. Tú estás enferma o enfermo es porque has pecado. Y se veía como un Dios castigador, un Dios que te castigaba por tus pecados o por lo que habías realizado. Era un Dios castigador, un Dios guerrero, un Dios fuerte.
Desde una filosofía hedonista deseamos negar el dolor para la conquista del placer y así negamos la vida. A veces nosotros queremos negar el dolor, o sea, queremos negar el sufrimiento, pero no nos damos cuenta que también el dolor, el sufrimiento es una oportunidad. Es una oportunidad para crecer, para ser más humildes, para darnos cuenta que tenemos que ser ese ser humano que sigue luchando para, como dije, esa perfección y esa santidad. Entonces el dolor también hay que darle sentido. Y muchas personas que sufren y ustedes atienden también tienen que canalizarle. Es decir, que ese dolor, como tú lo expresas y lo puedes trascender por la redención de los pecados, por la familia, o sea, darle sentido al dolor. Que no sea simplemente porque estoy sufriendo o porque estoy padeciendo, sino muchos santos dieron sentido al dolor y se santificaron. Entonces también hay que dar sentido al dolor. El cristianismo ofrece razones al dolor posible, instrumento de bien para uno mismo. También es un misterio, es un misterio que a lo mejor el dolor, la enfermedad y la muerte es un misterio que a lo mejor nosotros no lo vamos a poder analizar o entender o explicar totalmente. Es un misterio que a lo poco a poco lo vamos a ir desvelando, como esa fotografía que va saliendo y hasta al final vemos la fotografía, se va desvelando. Es decir, un misterio que a veces no podemos entender, por eso se pide al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y entender el dolor, la muerte y la resurrección. 4 formas de ver el dolor. Primero, el dolor como el mal no pertenece al proyecto originario de la creación y en la que el dolor entra porque el hombre no obedece a un mandamiento de Dios. Es decir, él no crea a Dios este dolor, esta imperfección, se puede decir, sino realmente Dios nos crea totalmente libres para poder ser felices y para que nos realicemos como seres humanos. En el paraíso tenían todos, Adán y Eva, solo le dijo, no comas de este fruto. Y tenían realmente todo para ser seres creados a imagen de Dios. Somos seres creados a imagen de Dios. Pero en esa desobediencia pues viene el pecado, ¿no? Y es un misterio porque ahí también entra el mal. Recuerden que el mal entra como forma de serpiente, como forma de demonio que entra a la tentación. Segundo, la imagen de la serpiente, como digo, se convierte en símbolo de idolatría, es decir, de no confiar en Dios. Entonces hay otro tema, ¿no? Porque son un ángel caído que quiso ser como Dios, que tampoco obedeció los principios de la creación y fue delegado, fue realmente botado hacia la Gehenna, entonces desde ahí empieza también una especie de tentación donde el mal existe. Y a veces pensamos que no existe, pero sí existe. ¿Por qué? Y a veces muchos sacerdotes a veces no creen en el demonio. ¿Y cómo no creer? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Jesús pasa con sus apóstoles, sus discípulos, ¿qué hace? Sana, expulsa demonios, libera a Satanás. Entonces existe el mal que siempre está tentándonos para de pronto caer. Pero está nuestra libertad en decidir el bien o el mal. Siempre tendremos la tentación y nos va a tentar por nuestro talón de Aquiles, por donde más sabemos que por ahí podemos caer, por nuestra debilidad. Pero a lo mejor esa debilidad puede ser nuestra fortaleza, porque como ya sabemos cuál es nuestra debilidad, con la experiencia podemos utilizarla para fortalecer y poner límites a aquello que sé que me va a hacer caer, ¿de acuerdo? Entonces el demonio tiene una participación en el mal totalmente. Y ahora vemos en la humanidad, yo creo que estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra, tiempos muy difíciles, tiempos que tienen que ser purificados, tiempos que tenemos que tener un entendimiento mucho mayor de la espiritualidad para poder trascender, porque no nos llevamos nada. ¿Cuántas personas yo pido en la misa que ya se han muerto? Una voluntaria estuvo ayer con nosotros y ahora ya no está. Un ataque al corazón, no sabemos. La pregunta, ¿estamos preparados? Nos estamos preparando para la resurrección, para la vida eterna. Estamos preparando también a nuestros pacientes a que se puedan reconciliar consigo mismos, a que puedan sanar su corazón, a que puedan liberarse, a que el sacerdote vaya a dar los sacramentos. Todo eso es importante porque Dios ha creado por medio de Jesucristo estos sacramentos y esta redención. El justo sufriente identifica a la imagen de Cristo que carga con los sufrimientos del pueblo, liberándolos de los mismos, se convierte en solidario con los hombres, es el Mesías Redentor. Mire Jesucristo,
es del Hijo de Dios, se hace hombre como nosotros. Hoy estamos viviendo las tentaciones, 40 días, 40 noches, por eso es la Cuaresma. Y Él se hace hombre para salvarnos. Y eso lo sabemos nosotros, pero debemos fortalecer nuestra fe. Entonces Él se hace hombre, paga por todos nuestros pecados con sangre y agua y nos libera para salvarnos y rescatarnos. Vino por los enfermos, vino por los pecadores para la redención. Entonces, mis hermanos, Él ya pagó todo. Entonces prácticamente el pecado que a veces uno tiene o comete, Él ya lo ha pagado. Pero tenemos que ser conscientes que realmente con esa bendición, con esa redención de Jesucristo, tenemos que ser mejores cristianos, tenemos que ser otros Cristos. Y cuesta, porque a veces el juzgar, el criticar, el odio, el orgullo, la soberbia, el rencor, todo eso nos aparta y es un pecado abierto a las puertas de Satanás, que por ahí utiliza para quitarnos la paz. Entonces Jesucristo, cuando tengan algún problema, ¿qué tienen que hacer ustedes? Poner todo a los pies de la cruz. Él ya pagó todo. Ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, si yo tengo un pecado, yo tengo un problema, una situación, a los pies de la cruz, porque tú ya lo pagaste. Pero ustedes tienen que ir encaminando también ese sufrimiento y esa reconciliación con sus pacientes, con sus enfermos, a que también puedan reconciliarse con Cristo Redentor. Y es la salvación. Y por último, el sacrificio de Cristo se convierte en instrumento de perdón de Dios. Ya dijimos, es un instrumento que Dios envía para nuestra salvación, que está por venir la segunda venida así, que queremos que venga así, que el mundo se va a acabar, no se va a acabar, se va a transformar, pero necesitamos una transformación, necesitamos una purificación. Recuerden con Noé, con el arca de Noé, estaban viviendo tiempos tan difíciles y el pueblo no hacía caso, y sin embargo envía el diluvio para la transformación y purificación y se salva la familia, 8 personas de todo el pueblo que vivía ahí. En el tiempo de Cuaresma, que representamos a la familia, a los ninivitas, donde mandan al profeta también a decirles conviértanse, cambien de actitud, porque va a venir una peste, porque va a venir un colapso. ¿Y qué hacen los ninivitas? Se visten de sayal, se visten de ceniza, por eso la ceniza, el miércoles de ceniza, nos recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y créenos en el Evangelio. Entonces ellos se vistieron de sayal, de ceniza, doblaron rodillas, pidieron misericordia al Señor y pudieron salvarse de ese exterminio que a lo mejor estaba preparado. Entonces yo creo que también es tiempo de nosotros reconocer en esta Cuaresma que tengo que yo también transformar, ¿no? Porque soy polvo y en polvo me convertiré. El sufrimiento es un tema recurrente en la teología desde tiempos antiguos. En la Biblia, la presencia del dolor y el sufrimiento son una realidad constante que los profetas y sabios debaten. Recuerden que siempre el Señor envía mensajeros, siempre. Es impresionante cómo desde la época de antigua como hoy, hay personas que ha enviado ángeles, ha enviado por medio de sueños, ha enviado profetas también para salvar la humanidad. Y a veces nos han dado cuenta que cuando alguien viene y te dice algo oportuno, o una palabra, un gesto, una acción, wow, gracias Señor por enviarme ese profeta, gracias Señor por enviarme ese ángel que me ayudó a tomar conciencia, a reconocer y a ser mejor cristiano, mejor ser humano, mejor hijo de Dios. Siguen entre nosotros y a lo mejor nosotros también podemos ser un profeta, un testigo. Y que mejor ustedes que trabajan con enfermos, que a veces es ese contacto que no tienen a nadie más, a veces ni siquiera la familia están con ellos. Entonces tú eres ese instrumento oportuno de palabra, de gestos, de acciones, en la cual tú puedes dar vida a esa persona y ayudar a que pueda trascender también. Qué hermoso la labor que tienen ustedes en sus manos. Dice, buscan comprender, para San Agustín el sufrimiento es una forma de purificación y crecimiento. ¿Ven? Es una forma de purificarnos también y de crecer. Por eso hay que darle sentido al dolor y nos purifica. A veces somos como soberbios, orgullosos, pero cuando estamos enfermos nos ponemos humildes, ya no dependemos de nosotros mismos, tenemos que depender de otra persona. Y esa humildad te hace que realmente tú puedas purificarte y crecer internamente, espiritualmente. En su obra Ciudad de Dios afirma, estás afligido, San Agustín lo dice, ¿no? En su libro.
no es para vuestra condenación, sino para vuestra corrección, para que enmendando vuestras faltas en la presente vida, encontréis misericordia en la eternidad. ¿Cuántas personas que han tenido un accidente, han tenido una enfermedad, han doblado rodillas y han cambiado totalmente su vida? Es como que si decimos nosotros, el Señor me ha dado una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Entonces no hay que perder esa oportunidad, porque a lo mejor fuimos así y ahora necesitamos ser de otra forma, ir cambiando, ir corrigiendo para poder realmente con la misericordia llegar a la eternidad. Bueno, en ese sentido el sufrimiento puede ser visto como un camino hacia la vida y hacia la salvación. En la teología cristiana, la figura de Jesús es fundamental en la comprensión del sufrimiento, dar sentido al sufrimiento. Su muerte en la cruz es vista como un acto de amor supremo que permite la redención de la humanidad. Ya hemos hablado. La cruz nos lleva a la redención, por eso la cuaresma, 40 días, se prepara a Jesucristo, ¿para qué? Para la pasión y resurrección. Entonces, si nosotros vivimos una buena cuaresma, como también tratando de reconocer nuestras culpas, llegaremos también a resucitar, estar en paz, que es lo más importante, y ser libres para que cualquier vicio, cualquier situación no nos ate y no nos atormente, ¿de acuerdo? San Pablo, el gran San Pablo decía que él tenía un aguijón también. El San Pablo, con sus escritos fenomenales en sus cartas, él también tenía un aguijón. No se sabía si era una enfermedad, no se sabía si era algo de la carne, no se sabía si era un pecado. Él tenía ese aguijón. ¿Y qué le decía al Señor? Quítamelo. Y el Señor decía, no te lo voy a quitar. Y él decía, pero quítame, porque esto me duele, me quita la paz. ¿Y qué le dijo el Señor? Te basta mi gracia. Entonces y ese aguijón le hacía ser humilde a Pablo, porque Pablo también era orgulloso, Pablo también era pecador, y fue San Pablo que murió decapitado por la palabra de Dios. Sin embargo, tenía su talón de Aquiles, como todos los tenemos, tenía ese aguijón, pero la gracia de Dios le bastó para poder superarle, y Dios le amaba como era. Y sin embargo, él fue transformando y convirtiendo con ese pecado, con ese aguijón, y se salvó. Entonces, para que vean que todos tenemos ese aguijón de pronto que nos quita la paz, que nos contamina, pero la gracia de Dios es más fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y eso que nos falta muchísimo, porque cuando vino la niña tenía un endemoniado, la madre tenía una niña que estaba endemoniada, ¿qué hizo? Se postró. Cuando el leproso estaba pidiéndole al Señor que le sane, se postró. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Postrarnos, arrodillarnos, pedir al Supremo que Él nos salve, nos sane, y realmente con esa fuerza que viene de Él podamos seguir adelante. Pero a veces no somos humildes, a veces no nos postramos, a veces no tenemos ni 5 minutos de oración con el Creador, que nos conectamos y que Él nos da realmente sentido al día y a nuestra vida. Entonces también falta ser más humildes y postrarnos, y la enfermedad nos ayuda a postrarnos, a ser más humildes, a dejarnos llevar, a dejarnos moldear, a dejarnos acompañar. Entonces San Pablo no solo murió en Romanos, pues si por la transgresión de uno solo murieron todos, mucho más la gracia de Dios, miren, la gracia de Dios y el don gratuito que se ofrece en favor de un solo hombre, Jesucristo, ha sido derramado abundantemente sobre todos. Entonces la gracia es fundamental para participar. ¿Y dónde se pide la gracia? Por medio del Espíritu Santo, el don de fortaleza, el don de temor de Dios, el don de sabiduría, el don de ciencia. El Espíritu Santo nos ha dejado, pues, pidámosle al Espíritu Santo que renueve y que nos renueve también. Y podamos nosotros renovarnos y renovar a quienes compartimos y acompañamos. Sufrir, podemos reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios y de la comunidad. Nuestra necesidad de Dios. Satanás se sintió que ya no se necesitaba de Dios y que él era otro Dios. Plácatela. Entonces no, nosotros necesitamos de Dios, somos seres humanos, somos seres de carne y hueso, que sentimos, que necesitamos integrarnos, que necesitamos seguir combatiendo, pero con Él, sin Él, no somos nada. Sin Él no somos nada, porque ¿qué haríamos? Solo pecar, o solo caer, o solo contaminarnos, pero con Él sí podemos. Además, al compartir nuestro sufrimiento con otros, podemos construir una comunidad de solidaridad y apoyo que nos ayuda a sobrellevar nuestras dificultades.
Qué hermoso su labor. Les vuelvo a repetir, ustedes dan la mano al paciente, al enfermo, al necesitado y forman una comunidad solidaria. La mamá de Carlito está con nosotros allá en el Hogar Clínica San Rafael y tiene un equipo de enfermeras y de cuidadoras y son parte de la familia. Entonces juntos podemos ir acompañando y mejorando a la persona integralmente, corporal, espiritual, psicológicamente. Entonces ustedes son familia, entran a formar parte de la familia a quien están cuidando, a quien están acompañando. Entonces es importante porque es darnos la mano y juntos salir adelante. La transformación del dolor en plenitud. Aunque el sufrimiento en sí mismo no es bueno, Dios puede transformarlo en algo que nos ayude a crecer y a madurar. Esto ya lo hemos dicho. Como dijo el apóstol Pablo, que sabiendo que la aflicción produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, que esa paciencia me lleve también llevar a la perseverancia para encontrar esperanza en la prueba. Entonces, simplemente no es que voy a tener paciencia y voy a cruzar de brazos, no, la paciencia tiene que ser para que vayas alcanzando en plenitud aquello que quieres convertir, aquello que quieres ayudar, aquello que quieres canalizar. Entonces, la paciencia con perseverancia. Al afrontar el sufrimiento con una actitud de confianza y de apertura a la gracia de Dios, podemos experimentar una transformación que nos ayuda a encontrar un nuevo sentido y significado en nuestra vida. Recuerden, la verdad les hace libres. Yo no sé y yo respeto su creencia cristiana, evangélica, católica. Yo respeto, ojo, pero tienen que buscar la verdad. La verdad les hace libre y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, yo no critico y yo respeto, pero busquen la verdad. Y para buscar la verdad, ¿qué tienen que hacer? Espíritu Santo, dame sabiduría para saber cuál es la verdad en mi vida, en mi familia, en mi camino. Y ya está. Y el Espíritu Santo te irá revelando por dónde tienes que caminar y cuál es la verdad. ¿De acuerdo? Otro aspecto del sufrimiento es una capacidad de transformación en la obra de Víctor Frank. ¡Wow! Ese libro les recomiendo, El hombre con sentido, de Víctor Frank. El hombre en busca de sentido, impresionante. Un hombre que le ponen preso en las cámaras de gases en la época de los judíos, en la época de los nazis. Y sin embargo, él era un psicólogo y cómo fue aprendiendo en el sufrimiento, fue trayendo elementos para poder sobrevivir a ese campo de concentración. Entonces, miren que a pesar de la crisis y del extremo que a veces vive el ser humano, puede encontrar sentido y esperanza para seguir viviendo. Por eso, Víctor Frank dice, busca de sentido. El autor describe su experiencia en un campo de concentración nazi y cómo el sufrimiento lo lleva a descubrir un sentido en su vida. Miren, yo todavía no lo acabo de leer, pero él encuentra sentido porque encontró esperanza y no podían a veces ni comer y en el frío y bueno, y en la muerte, porque muchos compañeros que no servían ya les mandaban a las cámaras de gases y morían. Entonces era impresionante, pero sin embargo él encuentra sentido y luego lanza el libro después de toda su experiencia que vivió en este campo de concentración. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, el sentido que a veces nosotros viviendo tan bien y tan confortablemente no lo encontramos. Entonces, mire, para él tan importante fue estar en un momento extremo de su vida para encontrar sentido. ¿Y nosotros qué pasa? A veces tenemos todo y no somos capaces de integrarlo o bucearlo de nosotros mismos para encontrar sentido en nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes con depresión? Es impresionante. ¿Cuántos jóvenes, 15, 16 años con depresión? Y acuérdense, nosotros a los 15, 16 años, ni por aquí la depresión, jugábamos pelota, jugábamos a la piscina. Bueno, y no había tiempo para poder deprimirse. Pero este bendito celular ha sido la puerta también para el mal o para el bien, ¿de acuerdo? Y muchos se deprimen también. ¿Por qué? Porque al abrir las puertas a todo lo que son las redes, los jóvenes escuchan muchas voces. El YouTube, yo me meto en el Facebook, yo me meto en los chats y escuchan muchas voces, pero no escuchan la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios. Entonces, al momento de responder, les da miedo y caen en depresión. Entonces,
tienen que saber cuál es la voz de Dios para que te guíe y te dé esa paz que no te da el mundo e incluso las personas. A través del dolor, Frank aprendió a encontrar la plenitud en la vida y a valorar las cosas más simples y cotidianas. Cuando lean el libro me van a dar razón. Entonces, las cosas más simples, un pan compartido, un vaso de agua, una frazada para calentarse, unos buenos zapatos, cosas tan sencillas que nosotros tenemos de más, él encuentra sentido. Entonces, qué importante encontrar sentido y que también las personas que ustedes acompañan encuentren sentido. ¿Por qué? Porque a veces está en un hilo entre la vida y la muerte, y encontrar ese sentido puede ser un plus para que puedan trascender y resucitar. O sea, ese es el hilo que ustedes manejan también con sus pacientes, porque a veces están y luego ya no están. La transformación del dolor en plenitud. Miren, seguimos hablando que el dolor es una oportunidad, es una plenitud, es un sentido, de acuerdo como nosotros lo canalicemos y caminemos. En la teología, esta transformación del sufrimiento es vista como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la madurez. San Juan de la Cruz, en su obra La noche oscura del alma, describe el sufrimiento como un proceso necesario para la purificación y la unión con Dios. En su poema dice: en esta unión secreta del amor que aquí en la fe se tiene, se esconde con más certeza lo que esperamos y creemos. Es una oportunidad, es una esperanza, es una plenitud. Entonces, miren cómo los santos encontraron sentidos incluso en el sufrimiento, y eso lo encontró a doblar rodillas, a pedir perdón. San Juan de Dios, nosotros seguimos a San Juan de Dios, él fue loco de Granada, y cuando él se sintió interpelado por la misericordia de Dios, dijo: soy un pecador, salió corriendo, Señor, ten misericordia de mí. Y creyeron que estaba loco y le metieron al manicomio. Y en el manicomio aprendió en el dolor a ver a sus hermanos hirientes un nuevo hospital, un nuevo sentido. Entonces salió de ahí, desde el sufrimiento que él padeció, con otra óptica, y empezó a hacer el nuevo hospital. Empezó a separar mujeres a un lado, hombres a otro lado, y empezó el hospital moderno. Miren que ese momento de dolor, de sentido, le dio realmente la oportunidad de llevarle a los altares. Y yo, como digo, gracias a un hombre que dijo sí, la orden hospitalaria está aquí en Venezuela y en los 5 continentes. Entonces usted también puede decirle sí al Señor y ser realmente ese instrumento de amor y misericordia para su prójimo, para aquella persona que están atendiendo. Entre la resistencia y la sumisión. Al afrontar el sufrimiento es importante encontrar un equilibrio entre la resistencia y la sumisión. A veces yo me resisto porque esta enfermedad, porque este cáncer, y cuando más te resistes, te bajan las defensas y vienen más problemas, ¿no? Entonces, más bien, más que resistirse, de una sumisión. Señor, hágase tu voluntad. Ponemos la práctica, por supuesto, la ciencia, la técnica, los medicamentos y todo aquello que se necesita para mejorar. Pero también está la sumisión de aceptarlo y redimirlo para darlo sentido. La resistencia nos ayuda a luchar contra la injusticia y el sufrimiento que podemos evitar, mientras que la sumisión nos ayuda a aceptar aquello que no podemos cambiar y confiar en la voluntad de Dios. Sin embargo, no podemos caer en la resignación y la pasividad, sino que debemos actuar cuando es necesario y confiar en la providencia de Dios en todo momento. Entonces, la ciencia junto con la parte espiritual se unen, van de la mano. Para eso ha creado también los médicos, la sabiduría y la ciencia. El sufrimiento también puede generar una respuesta de resistencia, de sumisión. En la teología cristiana, la figura de Job es un ejemplo de resistencia ante el sufrimiento. Job perdió todo lo que tenía, pero se mantuvo fiel a Dios y no renunció a su fe. En su libro, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. Job perdió todo y luego Dios le multiplicó porque su fe quedó intacta. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? También tenemos que preguntarnos cómo está mi fe para poder seguir respondiendo al llamado que Dios nos hace a cada uno. Francisco como modelo de sumisión, bueno, el gran Francisco de Asís. ¿Y por qué le traigo estos santos? Porque parte de la teología, es parte del camino también de la santificación.
Por otro lado, la sumisión ante el sufrimiento se puede ver como una actitud de abandono ante la voluntad de Dios. San Francisco de Asís es un ejemplo de esta actitud de sumisión. Él padeció fuertes dolores de su cuerpo durante gran parte de su vida, pero los aceptó con humildad y resignación. En su obra Cántico de las Criaturas, Francisco dice: alabado seas mi Señor por la hermana nuestra muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Recuerden que nosotros no nos llevamos absolutamente nada, como el hermano Carlos decía en su presentación, ni siquiera los accesorios que están puestos nos llevamos. No nos llevamos absolutamente nada. ¿Qué nos llevamos? El buen servicio, la buena entrega, el amor, la compasión, la misericordia, el bien que yo pueda hacer con mi paciente, el bien que yo pueda acompañar a este enfermo. Todas las obras de misericordia van de la mano para poder trascender y ser mejores seres humanos. Por eso en este tiempo de Cuaresma es la oración, el ayuno y la caridad, que son las obras de misericordia. Y recuerden, como digo yo, las obras de misericordia, la acción caritativa que tú hagas con otro prójimo o con tu hermano, te ayudan a borrar muchos pecados también, a sanar tus heridas. Entonces, es importante que nosotros nos abramos a atender bien a nuestro paciente con amor, con comprensión, con paciencia, con escucha, con humanización. Todo eso ayuda ante los ojos de Dios a que te siga bendiciendo. La gracia transfigurante. Bueno, ya hablé de la gracia. Sin la gracia a veces no podemos hacer nada. La gracia es lo que te ayuda a transformar esa fuerza que te da para seguir adelante, esa fuerza que te anima, esa fuerza que realmente necesitamos, saber que no estamos solos, que Él nos acompaña, pero que la gracia de Él es mucho más fuerte que a veces nuestra debilidad. Entonces la gracia transfigurante, la gracia de Dios puede transformar el sufrimiento en algo que nos ayuda a crecer y a madurar. La gracia transfigurante nos permite ver los desafíos de la vida de una manera nueva, como una oportunidad para acercarnos a Dios y a los demás y para experimentar su amor y su misericordia. Al confiar en la gracia de Dios podemos encontrar un nuevo sentido en nuestro sufrimiento que nos ayuda a avanzar hacia la plenitud que Dios tiene para nosotros. Recuerden que amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, si tú no te respetas, si tú no te valoras, ¿cómo yo voy a amar, respetar y valorar a los demás? Entonces el amor también empieza por uno. Y a veces nosotros pasamos del tiempo y ni siquiera vivimos, ni siquiera disfrutamos, ni siquiera estamos alegres y el tiempo se va. Entonces tienes que amarte a ti mismo, tienes que respetarte a ti mismo, tienes que valorarte a ti mismo. Y así con esa valoración y ese amor que tú tienes, no un amor egocéntrico ni narcisista, sino un amor que realmente tú sientas que vales, que eres hijo de Dios, que Dios te ha creado para un proyecto significativo, una misión concreta, y ese amor es el que tú vas a dar a los demás. Entonces es importante el saber reconocernos que somos hijos de Dios, que valemos mucho más de lo que ustedes piensan, porque el Señor, por medio de Jesucristo, nos ha pagado el precio de sangre y agua. O sea, ha dado su vida por nosotros. Entonces es porque valemos, porque somos sus hijos. Entonces tienes que empezarte a amarte, a reconocerte, a sanar, a liberar lo que tengas que liberar y también trabajar tu parte integral. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo a los demás. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces tienes que también tú amarte y valorarte y respetarte para que realmente esa gracia caiga y no caiga en saco roto, sino que caiga en ti, tú la sumas y puedas trabajarlo y trabajar con los demás. En la teología cristiana, la gracia transfigurante es vista como la acción divina, la acción, ¿ves? Divina, que te ayuda, o sea, que te acompaña. No está, Él va contigo, va caminando contigo, no estás solo, pero tú tienes que pedirlo. Porque por eso dicen en Cuaresma, no endurezcas tu corazón. Un corazón humilde y contrito, yo lo valoro y yo puedo actuar, pero un corazón que está inflado, que está orgulloso, soberbio, ¿cómo actúa ahí el Señor? ¿Por qué creen que el Señor llama a la gente ignorante? ¿A quién llamó en la Virgen de Guadalupe en México? ¿A quién llamó? ¿A un indio? ¿El indio? ¿Cómo se llamaba el indio? Juan Diego, un indio ignorante. ¿A quién llamó a Coromoto, el indio Coromoto? Un ignorante.
Entonces, Dios ve el corazón, no ve el exterior, no ve la marca de tu ropa, ve tu corazón y de ahí te llama. Entonces, esta teología de cristiana, el sufrimiento se transforma en un medio para la santificación y la purificación del alma. Y hemos hablado mucho de esto. San Pablo en su segunda carta a los Corintios habla de la gracia de Dios que se manifiesta en medio del sufrimiento, porque los sufrimientos de ahora no pueden compararse con la gloria que nos espera, que nos revela, no pueden compararse. Ojo, eso deberíamos tenerlo muy claro. Los sufrimientos de este mundo no se comparan con la vida eterna, jamás. No hemos estado allá, pero es la resurrección, es la paz, es la alegría, es la libertad, estar cara a cara con el Señor. La Virgen como modelo de la gracia transfigurante. Bueno, nosotros le llamamos a María porque es nuestra madre, y nuestra madre también intercede. Ojo, no le adoramos, le veneramos, porque es una madre, y qué mejor que una madre para que interceda por sus hijos. Dice, la figura de la Virgen María es un ejemplo de esta gracia transfigurante. En la tradición católica, la madre de Jesús es vista como la mujer que sufrió y padeció junto a su hijo en la cruz. La imagen de la Virgen de los Dolores es una representación de ese sufrimiento, pero también de la gracia que le acompañó en todo momento. Todo guardaba ella en su corazón, en silencio, acompañando a su hijo. Imagínense ver a su hijo padecer en la cruz. ¡Wow! ¿Quieren ustedes, si le ven que le están llevando a un hijo de ustedes para matarle o para sacrificarle? Y ella, sin embargo, guardó en su corazón. Entonces también es el modelo de madre. ¿Y la madre qué tiene que hacer? Orar por sus hijos. Santa Mónica con San Agustín. San Agustín era un descarriado y rezó, oró, lloró. Y San Agustín se convirtió en obispo y santo. San Agustín. Entonces, ¿qué tiene que hacer una madre? Interceder y velar por sus hijos, ¿de acuerdo? Y cuando no pueda más, orar y guardarlo en su corazón y entregarle al Señor. Los sacramentos de sanación, esto es importante porque esto lo manejamos los sacerdotes y también prácticamente los hermanos. Son sacramentos que son instituidos por Jesucristo y estos sacramentos nos ayudan también a reconciliarnos. Entonces tenemos... voy a decirlo, primero tenemos en nosotros la confesión, que es tan importante, el sacramento de la reconciliación, y muchos de sus pacientes van a pedir la reconciliación. No les nieguen, traten más bien de ser ustedes instrumentos de que un sacerdote pueda absolver los pecados. Luego está la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos no es que se va a morir, pero es un aceite sagrado que se le coloca en la frente, en el pecho, en las manos, un aceite bendito para que se pueda integrar y mejorar el paciente. Siempre buscando la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. El sacramento, y luego que has pasado por el sacramento de la reconciliación, la unción, puede entrar ya a comulgar el sacramento de la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, viático para la vida eterna. Ese sacramento que nos ayuda también a poder fortalecer nuestra vida, el que comulga el cuerpo de Cristo. Yo estoy contigo y tú estás conmigo. Por eso tenemos que ser otros Cristos. Entonces, son sacramentos instituidos por Jesucristo para fortalecer. Son sacramentos dinámicos. Y ahí viene el matrimonio, la confirmación, viene también la orden sacerdotal. Es decir, son sacramentos vivos, eficaces. Entonces imagínate, yo cuando estoy en pecado, yo necesito confesarme. O sea, no puedo estar quieto, o sea, tengo que confesarme para que yo esté en gracia y pueda estar en paz. Entonces me imagino que cuando uno está en pecado, hace algo, está tu conciencia, está de pronto ese remordimiento que más que Dios te pone el demonio, la culpa. Pero cuando te confiesas, abres, dices con humildad, lo dices y entra paz. Y es otra vez para empezar a caminar nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, quienes son católicos y en este tiempo de Cuaresma es importante reconocer nuestros pecados, decir al sacerdote, es fácil, decir, no, es que yo me confieso con Dios, qué fácil. Pero decir a otra persona cara a cara es la humildad y poder realmente sanar esas heridas. Y vas a ver que eso te ayuda muchísimo a que puedas ir avanzando, ¿de acuerdo? Los sacramentos de sanación son aquellos que se centran en la curación, en la sanación del cuerpo y del alma. En la teología católica, los sacramentos de sanación son 3: la confesión, la unción de los enfermos y la Eucaristía, como lo acabamos de decir. La teología del perdón, el perdón es fundamental. Recuerden que cuando Jesucristo perdona, no juzga.
no critica. Nosotros somos expertos en juzgar y criticar, y cuando estamos señalando no nos vemos con el otro dedo qué tengo que cambiar yo, qué tengo que transformar yo, pero estamos criticando, estamos juzgando. Jesús no vino a juzgar, vino a salvar, a sanar, a integrar, ¿me entienden? Entonces no critiquen, solo Dios es perfecto, solo Él es perfecto. Pero son realmente, es hermoso cuando Jesús va por el ser humano, pero rechaza el pecado. Ojo, va por el ser humano, aquí tenemos una imagen de la pecadora que le dijo, vete y no vuelvas a pecar. No le juzgó, simplemente le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Dice que tenía 5 maridos que no eran sus maridos, y sin embargo iba, en el Antiguo Testamento ella tenía que ser lapidada, apedreada. Pero Jesucristo le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Ya está, entonces vete y no vuelvas a pecar. Por eso la teología del perdón nos ayuda a superar los resentimientos, las heridas que puedan impedir nuestra capacidad de amar, de experimentar la paz en nuestras relaciones. Cuidado con el rencor, cuidado con el odio. Eso se vuelve enfermedad, se vuelve un tumor. Entonces eso hay que sacarlo. Cuando yo tengo un odio, un rencor con alguien que no he perdonado, que no he sanado, por ahí puede venir el cáncer, porque estoy guardándolo, me estoy resistiendo. Y por ahí empieza todo. Entonces, por eso es reconciliación importantísimo. Al perdonar a los demás, podemos liberarnos del poder del dolor y del sufrimiento y encontrar la libertad y la paz que Dios tiene para nosotros. Al mismo tiempo, recibir el perdón de los demás y el Señor, podemos encontrar la sanación y la reconciliación que nos une en amor a Dios. Sanamos, liberamos. Entonces, importantísimo. La teología del perdón es un tema que se relaciona directamente con el sufrimiento humano. El perdón es visto como una fuerza liberadora y transformadora que permite sanar las heridas del alma. En la teología cristiana, el perdón es un acto de amor y de misericordia que encuentra su origen en la muerte de Cristo en la cruz, que ya lo hemos dicho. Entonces, mis hermanos y hermanas, no guarden resentimiento, no guarden rencor. Sí, perdono, pero no olvido. Tienes que sacarlo, tienes que liberarte, porque si no, no vas a ser feliz, no vas a tener paz, y no vas a ser feliz y vas a dar problemas a tus demás seres queridos. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo hermoso de la teología del perdón. Qué hermoso, ¿no? Que han visto esa imagen, ¿no? Yo creo que le puse aquí, le abraza, ¿no? El padre al hijo, dice, vente, y le acoge, a pesar, dice que no, he pecado contra Dios y contra el hombre, ya no puedo ser tu hijo. ¿Cómo que no? Vente acá, yo te abrazo. Y en ese abrazo tiene la mano de madre y mano de padre, o sea, es una madre y padre a la vez. Entonces dice, en la parábola del hijo pródigo, un ejemplo de la teología del perdón. En la parábola, el hijo pródigo se aleja de su padre y dilapidado toda su fortuna, pero luego vuelve arrepentido y es recibido de vuelta en el seno familiar. El padre lo perdona y celebra su regreso. Esta parábola muestra que el verdadero perdón es aquel que se da sin medida y sin condiciones. Qué hermoso. Sin medida y sin condiciones. Por lo tanto, es una ruptura, será la ruptura con el padre, el libertinaje, el arrepentimiento y el perdón. Pero lo acoge, no le juzga, no le dijo, ¿qué hiciste? ¿Y dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? No, le abraza, has vuelto a casa. Y hace una fiesta, corta el mejor cordero y lo perdona, lo reconcilia y lo integra, le da un anillo, indicándole que es parte de la familia nuevamente. Entonces, qué hermoso también nosotros que podamos integrar a nuestros pacientes, dándoles dignidad, dándoles valor, dándoles respeto, acompañándoles. Qué hermoso poder también dignificar a la persona enferma. Conclusión. En conclusión, el sufrimiento es un tema que ha sido ampliamente abordado en la teología a lo largo de la historia, desde la comprensión del sufrimiento como camino hacia la vida y la transformación del dolor en plenitud, hasta la resistencia y sumisión ante el sufrimiento, pasando por la gracia transfigurante, los sacramentos de sanación y la teología del perdón. La teología ha buscado entender y dar sentido a la experiencia del dolor humano.